Tribunal Constitucional. Bajo la presidencia del magistrado Ernesto Álvarez Miranda, el Tribunal Constitucional reanudó sus audiencias públicas de pleno y salas esta semana. En el programa Tus Derechos se analizó el tema de la protección de datos. Así damos inicio a su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional en su edición del lunes 23 de enero. A continuación vamos con el desarrollo de nuestras noticias. El Tribunal Constitucional reanudó sus audiencias públicas de pleno y salas, dejando al voto 187 expedientes, entre procesos de amparo, habeas corpus, entre otros. Audiencia pública del Pleno Jurisdiccional del Tribunal Constitucional de enero del 2012, presidida por el magistrado señor Ernesto Álvarez Miranda e integrada por los magistrados señores Óscar Urbiola Jani, Juan Vergara Botelli, Carlos Mejía Ramírez, Ricardo Bomón Cayirgos y Fernando Calle Jayén. En la audiencia pública convocada para la fecha se ha solicitado informar oralmente en las siguientes causas. En la causa número 2, expediente número 5055, año 2011, proceso de habeas corpus, interpuesto por Ramón Enrique Julián Saldívar Bocángel contra Leonora Ángela Chamorro García, juez de la Sexta Sala Superior Penal para procesos con reos libres de la Corte Superior de Justicia de Lima. Después de haber escuchado atentamente los argumentos expuestos por la parte accionante, con respecto al primer punto sobre que existe una omisión de requisito de procedibilidad en el proceso. Entendemos por el tema de que el mismo fiscal lo ha acusado por los mismos hechos con distinta tipicidad, ¿no es cierto? Palabra por la parte demandante, el doctor Juan Walter Cifuentes Bustillos. Señor presidente, señores magistrados, en el presente caso, el señor Orihuela Medina está solicitando el otorgamiento de una pensión de jubilación minera bajo régimen de la ley 25009, que es una modalidad incursa dentro de lo que es el Sistema Nacional de Pensiones. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, presidida por el magistrado señor Ricardo Bomón Cayirgos e integrada por los magistrados señores Carlos Mejía Ramírez y Gerardo Eto Cruz. En el proceso 5124-2011, demandante Maximina Peña Viuda Hidalgo. En el presente proceso, la demandante solicita la pensión de viudez con el reconocimiento de aportaciones efectuadas por el causante don Juan Vladimiro Hidalgo López. En el presente proceso, el señor Ponce Quiroga recurre al Poder Judicial vía acción de amparo solicitando el reconocimiento de más años de aportación. Les recordamos que en el marco de su política de transparencia, el Tribunal Constitucional transmite en vivo las audiencias públicas que realiza en su local institucional a través de su página web y se podrán ver ingresando a la dirección que aparece en sus pantallas. Tus Derechos, te orienta y te instruye. Nos enseña más sobre las normas esenciales para una mejor convivencia ciudadana. Con entrevistas, análisis e informes especiales. ¿Quieres saber más sobre tus derechos? No dejes de vernos todos los sábados a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver. El programa Tus Derechos analizó el tema de la protección de datos con importantes invitados. A continuación veamos el informe que prepararon. Estamos en la era de la información, donde el intercambio y la acumulación de datos es cada vez más grande y por ende más peligrosa. Empresas privadas diseñan perfiles sobre las preferencias y demás características de sus clientes para distribuirlos sin que ellos lo sepan. La protección de datos es un derecho fundamental. El artículo 2, inciso 6 de nuestra Constitución Política manifiesta que toda persona tiene derecho a que los servicios informáticos, computarizados o no, públicos o privados, no suministren informaciones que afecten la intimidad personal y familiar, mientras que el inciso 10 agrega que todos tenemos derecho al secreto y a la inviolabilidad de nuestras comunicaciones y documentos privados. A ello se suma el derecho a la autodeterminación informativa, que permite a las personas acceder
actualizar, incluir, rectificar y suprimir la información que sobre ellas existe en bancos de datos. En él se incluye el derecho al olvido, que significa que cierta información debe cancelarse después de un tiempo razonable. La finalidad de este derecho es proteger la intimidad de la persona durante el uso y la manipulación de sus datos. La autodeterminación informativa está estipulada en la Ley de Protección de Datos Personales, publicada el 3 de julio de 2011, y que manifiesta que nuestros datos deben ser recopilados para una finalidad determinada y explícita. Un aspecto importante es que tanto el dueño de la información como quien la solicita son responsables por su seguridad. Con esta ley, cada vez que firmemos un contrato con una empresa de telecomunicaciones o un banco, estas entidades deberán decirnos qué uso le darán a nuestros datos personales. Si más adelante queremos acceder a ellos, la empresa se encontrará obligada a facilitarnos la información. Asimismo, si los datos tienen algún error, la institución se verá obligada a rectificarlos. La norma, además, ordena la creación de la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, adscrita al Ministerio de Justicia, quien se encargará de hacer que la Ley 29733 se cumpla. Esta ley es un primer paso para que nuestra intimidad, manifestada en los datos personales, sea considerada como un derecho y no como una simple mercancía. Y también es un gran paso hacia la protección integral del ser humano en estos tiempos en los que los conceptos de intimidad e intercambio han variado más de lo que hubiéramos podido imaginar. Uno de los invitados fue el doctor Samuel Abad Yupanqui, quien dio sus puntos de vista sobre el tema. Mire, el derecho a la autodeterminación informativa es un derecho humano que le corresponde a toda persona y que en el fondo se puede también denominar el derecho a la protección de los datos personales. ¿En qué consiste? Le explico con un ejemplo. Si usted va a un médico y el médico registra en su hoja clínica sus datos sobre su estatura, sobre su salud, sobre sus enfermedades, eventualmente le toma fotos, eso se va a almacenar en un banco de datos. Y usted tiene derecho a que esa información que está contenida en ese banco de datos sea usada correctamente, que no sea distribuida sin su autorización, que no sea manipulada, que no sea enviada, por ejemplo, a empresas farmacéuticas para que le lleguen productos farmacéuticos. Es decir, usted tiene derecho a que cuando una empresa privada o una entidad pública le pide datos para incluso una empresa privada, para un concurso, por ejemplo, llenar un cupón donde pone sus datos para obtenerse un auto, por ejemplo, tiene derecho a que esos datos que están registrados, que constan en un sistema informático, no sean utilizados indebidamente. En consecuencia, lo que ocurre es que hoy día se está reconociendo el derecho de toda persona a que en el tráfico privado y en el tráfico público los datos sean protegidos y que solamente se utilicen con el consentimiento de la persona. Si se utilizan sin su consentimiento o si se utilizan indebidamente, se viola este derecho y hay sanciones y hay infracciones, ¿no? ¿Cuál es el... También se presentó el director nacional de justicia, el doctor José Quiroga León, quien explicó cómo se maneja este tema desde su sector. Explíquenos primero a qué se va a dedicar la Autoridad Nacional de Protección de Datos. ¿Qué es esta institución? Hay diversas maneras de llamarla. En algunos países la llaman agencia, en otros es una dirección, en Argentina es una dirección. Es en realidad una agencia de control, sobre la aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales. Es decir, es la entidad que tiene a su cargo reglamentar la norma, implementar la autoridad y luego en su momento dictar normas al respecto, directivas de seguridad, supervisar, sancionar. Tendrá a su cargo también el registro de base de datos. Es la agencia de control, digamos, de la protección de datos personales en el país. ¿Esta institución pertenece al Ministerio de Justicia? Sí, la Ley de Protección de Datos Personales ha establecido que la Dirección Nacional de Justicia es la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales y en consecuencia el Director Nacional de Justicia es el jefe de la Autoridad de Protección de Datos Personales. Sí.
El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Álvarez Miranda, recibió una delegación de representantes de universidades de diversos países. Es un gusto ahora poder demostrar este local tan importante para nosotros. Fue la segunda casa más antigua de Lima. Lo que estamos viendo en realidad es una refacción hecha tal cual fue en el siglo, si mal no recuerdo, en el siglo XV, que es cuando se inicia esta casa que se denomina Casa de Pilatos. Hay una anécdota que en el segundo patio un español pasa durante la noche y ve que hay ruido y se acerca pensando que hay una fiesta, una reunión. Esto fue en el siglo XV y encuentra de que hay un grupo de personas, ahora se sabe que eran rosacruces, que estaban azotando a un Cristo de madera, en un rito aparentemente masónico de la época. A raíz de eso se acusa al dueño de esta casa, cuyo nombre y apellido están en la página web en la parte histórica, y lo condenan a él y a dos más a muerte en la Inquisición. Entonces, desde esa época ya esta casa tiene una tradición muy importante, es propiedad del Instituto Nacional de Cultura y ha sido adjudicado en uso formalmente al Tribunal Constitucional. Esta es la sala de audiencia donde justamente los abogados de la parte demandante y de la parte demandada hacen uso de la oralidad, de los informes, para poder tratar de convencer a los magistrados de la pertenencia, de la veracidad, de la legitimidad de sus pretensiones. Bien amigos, hemos llegado al final de su noticiero TC al Día, programa producido por el Tribunal Constitucional. Los esperamos la próxima semana con más noticias.